Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 8. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona. Y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online, y hoy vamos a hablar sobre cuáles son los desafíos emocionales de un empresario, de un emprendedor, con Sonia Navarro. En este octavo episodio, llevamos ya casi 2 meses con el programa, espero que te esté gustando. Vamos a tratar un tema muy importante, es algo que si eres emprendedor o eres empresario o empresaria, estoy seguro de que te ha pasado, que muchas veces nos bloquea y que nos impide tomar decisiones importantes. Para liderar cualquier proyecto se necesita libertad de acción y de pensamiento. Si el miedo está presente, conseguir buenos resultados, eso que queremos, es nuestro objetivo, pues se hará extremadamente complicado. El temor a perder o a no ser capaces de alcanzar una meta puede acabar enturbiando todo el potencial personal y directivo de una persona y seguramente arrastrará a los que dependan de esta persona. Equivocarse es lo más habitual. Como hablaba en el episodio anterior con Fran Escipión, nos tiene que servir de experiencia y aprender. Cuantas más veces nos equivocamos, más cerca estamos de conseguir nuestro objetivo. Si somos conscientes de que va a haber muchas veces que nos vamos a equivocar, pues podemos hacer que estos fracasos sean oportunidades para emprender otros proyectos, ya sea con una experiencia previa sobre lo que no tenemos que hacer, ¿no? Yo me he equivocado muchas veces, pero lo importante es darse cuenta pronto y poder rectificar a tiempo. Para hablar de los miedos del emprendedor y del empresario, hoy tenemos a Sonia Navarro. Es psicóloga y además proviene del mundo empresarial, por eso he querido que estuviese hoy aquí conmigo y con vosotros, porque estoy seguro de que nos va a descubrir muchas cosas sobre algo tan habitual y de lo que tampoco se habla, como son los miedos que todos tenemos cuando creamos un negocio o durante lo que es toda nuestra trayectoria profesional, ¿no? Sonia tiene un gran bagaje empresarial, ha trabajado en empresas como Schindler, como Grupo Telefónica, Mutua Madrileña y algunas más, hasta que un día decidió, por circunstancias personales, que no sé si nos contará ahora, pero bueno, por las que lo estuvo pasando mal, y en ese momento decidió ayudar a otras personas que también lo estaban pasando mal. Ella es licenciada en psicología, con innumerables másters, que no voy a detallar, y tiene una consulta en la que trata, entre otros, a emprendedores y a empresarios. Sonia Navarro, bienvenida. Muchísimas gracias, Fran, por contar conmigo, por darme este espacio y poder poner mi granito de arena, que sabes que me encanta, ayudar a las personas en su evolución y desarrollo personal y profesional. Muy bien, pues Sonia, yo he contado un poquito así por encima lo que, digamos, es más visible, ¿no? O se puede encontrar en internet, ¿no? En tu página web y demás, pero sí me gustaría que tú misma te presentaras y nos dijeses quién es Sonia Navarro, no solamente qué hace, sino quién es. Pues encantada. Bueno, como me pongo a hablar de mí, no paro. A ver, pues yo era una muy mala estudiante, muy mala. De mi familia era la peor porque era muy vaga. Decían que era muy lista, pero muy vaga. Y entonces en selectividad saqué un 4. Yo quería ser periodista y la nota me dio por lo que me dio. Y en aquel momento, a día de hoy en Madrid, estudiar psicología es francamente imposible. Pero en aquel momento, pues una de las que podía optar era psicología. Yo había tenido un hermano que murió con síndrome Down y dije, pues esto que tenía cierta empatía con ciertas estas cosas y demás, dije, pues voy a hacer algo así similar que estaba entre pedagogía y psicología, estudié psicología. Luego ya dentro de psicología, pues como soy un culo inquieto, hice prácticas en empresa, en una consultora, a la vez que un voluntariado en un hospital psiquiátrico. Me di cuenta que lo del hospital psiquiátrico se me venía muy grande,
porque era demasiado para mí, con lo cual dije, bueno, pues me voy a especializar, me especialicé tanto en clínica como en industrial y voy a trabajar en empresa. Tuve mucha suerte porque era muy vaga para estudiar. Yo toda la carrera me la pasé jugando a las cartas y fui una experta en la pocha, en el mundo del póker y aprobaba. Soy una tía bastante práctica y al final siempre aprobaba y aprobé en mis 5 años. A partir de ahí sí que es verdad que he sido una mujer que se ha esforzado muchísimo en su trabajo. Yo creo que tú me conoces, que hemos colaborado en varios proyectos y en eso trabajadora soy un rato, estudios no tanto. Aunque después me he formado muchísimo porque creo que es crucial. A partir de ahí empecé en distintas empresas multinacionales y cuando tuve mi tercer hijo, tengo 3 hijos muy seguiditos, y cuando tuve mi tercer hijo, bueno, pues en aquella compañía me hicieron un móvil increíble y decidí que estaba hasta las narices de pertenecer a ese mundo de tiburones, ese mundo en el que yo creía en el desarrollo personal, creía en muchas cosas y realmente era muy, muy difícil de implementar. Y al final, pues con mucha valentía y mucho coraje, con 39 años, dije, dejo el mundo empresarial, te hablo de un salario de alta ejecutiva, porque directiva, de recursos humanos, y tenía un gran salario que nunca jamás he vuelto a tener. Y decidí salir de la empresa y emprender. En ese momento miré muchísimas cosas, o sea, si montaba una tienda de Iveco, tenía a los niños pequeños, imaginario de Iveco en aquel momento, si montaba una franquicia de Adolfo Domínguez, que mis suegros la tenían, si montaba una empresa de gestión de grandes eventos, porque se me da muy bien montar fiestas. Bueno, y al final dije, mira, Sonia, vete a tus orígenes, has estudiado psicología, pues ponte a ello. Yo en aquel momento estaba haciendo terapia porque lo estaba pasando muy mal y es lo que hice, formarme bastante más y empezar pico y pala, pico y pala. Y a partir de ahí, bueno, pues me formé también como coach, hice muchísimas formaciones. A día de hoy me sigo formando y creo que ahora mismo tengo una gran caja de herramientas, un gran bagaje profesional y estoy encantada de hacer lo que hago. Me divierto mucho, me lo paso muy bien y cada mañana me levanto muy temprano, cosa que antes me molestaba y ahora me encanta porque sé que lo que hago es mi propósito de vida, sin más. Entonces, Sonia, al final, bueno, tú decidiste ayudar a otras personas también un poco por tu experiencia, ¿no? Oye, lo que he pasado yo, me gustaría que no le pasase a otras personas. ¿Es así o...? Es así. De hecho, al principio quise especializarme en móvil. De hecho, yo tenía absolutamente todo lo que me había ocurrido anotado, grabado, y quería hasta escribir un libro, pero creo que tomé una buena decisión. Me separé de él. O sea, creo que jamás, en alguna ocasión, por otros motivos, me ha aparecido gente que les está ocurriendo esto en sus puestos de trabajo. Pero yo creo que tuve una decisión acertada y ayudé a otras personas desde otros ámbitos, de cualquier otro. Pues, Sonia, vamos un poco a hablar de empresa, de empresarios, de emprendedores. Cuando comenzamos un nuevo proyecto o un nuevo negocio, pues todos hemos tenido miedos, ¿no? Al fracaso, a fracasar y enfrentarte a esas personas que han confiado en ti, a empeorar nuestra situación económica. ¿Cuáles son los desafíos emocionales que tiene un emprendedor o un empresario? Bueno, pues los desafíos emocionales son múltiples. Casi todos son los mismos y casi todos serán lo mismo. Es verdad que no es lo mismo contar con 1.000.000 de euros o que tus padres son unos grandes capitalistas y poder montar el negocio que tú quieras, que empezar de cero, en aquel momento yo, por ejemplo, a mí os cuento una cosa que me pasó que fue muy curiosa. Yo tenía 3 hijos, mi marido trabajaba, era directivo, pero a mí en el momento en el que salí de la empresa me dio un lumbago increíble. Un lumbago es miedo, un miedo atroz. Lo primero que hice fue hacer un seguro de vida a mi marido, porque dije, ¿qué hago yo con estos 3 churumbeles muy pequeñitos? ¿Cómo les saco adelante? Entonces, depende de las circunstancias. Los desafíos empresariales o de un empresario son, pues eso, en función de las circunstancias. Pero en general, el miedo es uno de los básicos, ¿no? Porque tienes miedo a muchísimos ámbitos. Tienes miedo a fracasar, tienes miedo al síndrome del impostor, es que si no me vienen clientes y cómo vendo yo esto, estoy suficientemente formado, soy suficientemente capaz de hacer esto, o sea, eso, todas estas además preguntas que nos hacemos son las famosas creencias limitantes. Yo estoy capacitada para, por ejemplo, a mí me daba mucha vergüenza al principio decir mis honorarios, porque
yo cuando era estudiante era una gran vendedora en el Corte Inglés, pero yo para otros vendo estupendamente, pero para mí, claro, vender Claro. mi propio servicio me costaba muchísimo porque me estaba vendiendo a mí misma. Entonces, sobre todo al principio, el emprendedor tiene que hacer un gran trabajo de saber cuáles son esas creencias que te están limitando para convertirlas en todo lo contrario. Es yo valgo, yo soy suficiente, yo merezco, yo estoy capacitado, etcétera, etcétera. Pero el miedo, además, el miedo en sí es algo muy bueno, ¿eh? Porque el miedo, si no te paraliza, Claro. te hace estar en estado de alerta, alarma y te hace mejorar un poquito más. Es un poco lo que nos ha hecho sobrevivir, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? Que llevamos aquí. Claro, entonces el miedo está bien, pero siempre y cuando no te paralice, ¿no? Porque Claro. el miedo te puede llevar a un estado de parálisis que no te deja. Y yo te puedo asegurar que a mí al principio estaba bastante paralizada y mira que tenía una edad, pero claro, venía de una situación emocional además muy compleja. Claro. Y ya hubo una amiga mía que me dio una patada en el trasero y me llevó al Colegio de Ingenieros como coach a hacer unos cursos de formación y hacer sesiones de coaching, y a partir de ahí ya, bum, bum, pum, pum, todo fue rodado, ¿no? Y a día de hoy no me falta el trabajo, pero es verdad que cuesta. Luego los miedos también, pues eso, la parte financiera, si toda la familia depende de ti. Es súper importante tener unas finanzas lo más saneadas, ¿no? claro, es importantísimo. Luego el miedo al fracaso si tienes una gran inversión, o sea, no es lo mismo que yo empecé en mi casa, de hecho, trabajaba dentro de casa y tenían que pasar por todos por el salón y demás, y lo hice pues como lo hacía Milton Erickson, que era mi maestro, no pasa nada, o sea, tengo aquí mi familia, no pasa nada. De hecho, eso hizo que mi terapia fuese mucho más cercana, ¿no? Pero no es lo mismo eso que montar una franquicia. O sea, tú vas a montar una franquicia ahora mismo de cualquier cosa y tienes que hacer una inversión en un local, contratar gente. Uf, sí, el riesgo al final es bastante superior, ¿no? Claro, entonces ahí es normal que tengas un poquito más de parálisis ante esas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerlo todo sobre el tapete. Yo creo que un emprendedor, si quiere emprender para enfrentarse a sus miedos, yo lo hice, tiene que hacer un business plan tanto personal como profesional. O sea, un business plan económico, o sea, que va a ser mi estrategia de empresa, qué es lo que quiero hacer y demás, pero unido, conciliándolo con la vida personal. Creo que eso es absolutamente crucial, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo en aquel momento una mamá de 3 niños seguidos, que el pequeño tenía 1 año, que una persona que esté libre de carga. Claro. ¿Vale? Has comentado lo del miedo a la venta. Eso es un tema bastante, por lo menos yo me lo encuentro bastante, ¿no? Conozco mucha gente que le pasa. Muchas veces porque creemos que no somos lo suficientemente buenos, que has comentado tú, o creemos que en realidad pues no podemos ayudar a nuestro cliente, ¿no? Que es lo que tú has comentado como el síndrome del impostor. Esto pasa mucho en el mundo de los infoproductos o los negocios digitales. Tú conoces porque tú te dedicas también a eso, ¿no? Un poco. Cuando lo que estás entregando no es tan tangible como un producto o como un servicio que prestas cara a cara, ¿no? Pues suele pasar. Yo lo he pasado también y conozco mucha gente que le pasa. ¿Qué recomendarías tú a una persona que esté en esta situación, que tenga miedo a la venta o que considere que no es tan bueno como debería para vender? Oye, partiendo de que el producto sea bueno. Claro, si ya no es bueno, no estamos hablando nada. Bien, yo ahí lo que recomiendo es, lo primero, intenta no compararte mucho. Hay que hacer un estudio de mercado, claramente. Hay que mirar qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que hay por ejemplo, yo en mi mercado local cuando voy a vender mi consulta profesional o en mi mercado online de infoproductos. Entonces, a partir de ahí, no te compares más, porque claro, es que hay mucha gente que va a ser mejor que tú. Pero para gustos hay colores. Entonces, a partir de ahí, es importante que tú creas en ti mismo. Para creer en tú mismo es, yo con esto que sé, que es esta bolita, es esta caja de herramientas que yo te puedo ofrecer, yo soy un menotransmisor de mis herramientas, mis conocimientos hacia ti. De hecho, no se me ve, pero yo hago así, o sea, pongo una mano hacia el cielo y otra mano hacia adelante, ¿no? Como soy una correa de transmisión de mi sabiduría, esta mano que está en el cielo está al lado de mi mente, esta es mi sabiduría, mi conocimiento, y este soy yo, a través de mi cuerpo te doy mi servicio. Esto es lo que hay. Si te gusta bien,
Y si no, no pasa nada, vete a otro. Con desde ese punto, yo me quité mucho Presión, ¿no? miedo, claro. Porque al Ujú. final nuestro miedo es nuestro ego. Nuestro ego está saliendo ahí que el ego es pues lo que desarrollamos cuando somos pequeñitos, que es la famosa personalidad que viene a defendernos. Entonces, está el ego controlador, está el ego miedoso, está el ego súper exigente y ese nos paraliza. Sin embargo, si tú haces todo desde tu corazón, desde tu propósito, desde tu alma, y dices, pues yo lo he hecho lo mejor posible. A partir de aquí, ya que sea lo que Dios quiera. Y tú sabes que yo, cuando he hecho los infoproductos, me lo he tomado así. O sea, Ujú. y además no hay que someterse a tanta presión. Yo lo he hecho, me lo he pasado bien, porque hacer un infoproducto yo creo es un proyecto muy bonito, muy interesante, que te desarrolla mucho personal y profesionalmente y ya está, ya está. A partir de aquí, ahí lo tienes público objetivo bueno, te hablo de infoproductos, pero como de cualquier otra cosa, Ujú. ¿eh? Sí. Además, bueno, es importante todo el contenido de valor que se da, todo lo que puedes aportar, pero es lo que tú dices, siempre va a haber una persona que sepa más, que lleve más tiempo, que gane más dinero, que sea más visible, siempre. Yo creo que al final, y es un poco lo que yo he aprendido también con Infoproducto, que siempre va a haber alguien que esté en conocimientos por debajo tuya. Entonces, tú no tienes que ir al que sabe más que tú, sino que tienes que ir al que necesita aprender lo que tú sabes, ¿no? Y al final también la persona conecta contigo Claro. más que con tu producto. Porque puede haber el mismo producto con diferentes personas, pero unos van a conectar contigo y otros van a conectar con otra gente por simple conexión, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se tenga en cuenta que siempre va a haber personas a las que tú les puedas enseñar, porque tú sabes un poquito más de lo que esas personas quieren aprender, ¿no? Entonces siempre, por lo menos, bueno, en mi opinión, ¿no? No sé si coincides un poco. Pues imagínate con los psicólogos, o sea, cuántas veces recibo yo llamadas de, mira, es que ya he ido con no sé cuántos psicólogos y es que no Claro, conecto. Y digo, pues chicos, si quieres aquí ven pruebas y ya está, ¿no? claro, Es un tema de sintonía, absolutamente. claro. Es fundamental. A nivel de negocio y de marca personal, y voy a hablar un poco de mi experiencia, para mí ha supuesto un antes y un después el hecho de que ya hace un par de años, pues yo decidí salir de esta madriguera, que es mi oficina, y empezar a visibilizarme y a relacionarme con otras personas que tienen mentalidad pues similar a la mía, ¿no? Bueno, empresarios, emprendedores y este tipo de sector, ¿no? Yo soy una persona bastante tímida, bueno, tú me conoces un poco, y personalmente me ha gustado mucho. Es más, yo nunca hubiese imaginado tener, por ejemplo, un podcast como este que tenemos ahora, que ya van 8 episodios, o incluso un programa en Onda Cero que hago semanal, pues imagínate, ¿no? También, ¿no? Todo esto realmente da miedo, ¿no? El exponerse, el que todo el mundo te vea y más si eres una persona tímida. A mí personalmente me gustan mucho los retos. Si veo que algo me da miedo, lo primero que hago es enfrentarme a ello. Lo repito muchas veces y ya se convierte en algo que, bueno, que te sale, ¿no? Que es natural, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses en un grupo de negocios donde yo estoy, surgió la posibilidad de hacer una entrevista a un político bastante importante de Andalucía delante de 50 empresarios y me preguntaron, oye, ¿tú lo harías? Yo dije, claro que sí, por supuesto, sin pensármelo, ¿eh? Pero luego, o sea, yo digo que sí, pero luego tengo que analizarlo y digo, ¿dónde me estoy metiendo? O sea, da un poco de respeto, ¿no? Ponerte delante con un político que te está, o sea, al final es ponerte, ¿no? En otro momento yo hubiese dicho que no, pero ya en el plan que estoy, ya es que me tiro a la piscina ya con todo, ¿no? Pero bueno, esa es mi transformación personal. Ya. Pero tú, ¿qué recomendarías a una persona que, por ejemplo, esté en esa situación? Que yo conozco a muchas, porque los veo muy a menudo en grupos de empresas donde me muevo. La gente va a muchos grupos, pero luego no habla o le cuesta mucho relacionarse o no quiere levantarse a explicar. Por ejemplo, yo estoy en BNI, un grupo, ¿no? Y hay personas que se les nota que le da mucho miedo explicar en un minuto a qué se dedican, ¿no? Y a mí me pasaba también, ¿eh? Entonces, ¿qué recomendarías tú para que salgan también de esa especie de madriguera y puedan superar ese miedo a la exposición, hacerse visible, hablar en público? ¿Qué le recomendarías, Sonia? Mira, por eso realmente hemos pasado casi todos. O sea, yo cuando digo, yo salí del armario en el COVID, ¿vale? Porque fue cuando empecé a hacer muchos vídeos y empecé a publicar mucho. Cada día publicaba algo para poder ayudar a la gente, ¿no? Y eso, gracias a mi ímpetu de ayudar a la gente, vencí mis miedos. Que mis miedos, tú sabes que yo no soy tímida,
pero sí que soy una persona insegura en ciertos aspectos. Yo he tenido mucho el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, ¿cómo aliviar? Vamos a ver, cuando se dice cómo aliviar estos miedos o estos bloqueos, depende de las circunstancias de cada persona, porque tú has dicho, yo soy una persona tímida y yo te digo, yo soy una persona insegura. Entonces no se trata de la misma manera, ¿vale? Empecemos por ahí. Si yo soy una persona insegura, claramente lo más importante para mí es seguir trabajando desde un reto personal, o sea, mi transformación personal y trabajar mis inseguridades porque probablemente vengan incluso de lo que me ocurrió a nivel empresarial, porque eso es un trauma, ¿vale? Claro. Entonces, claro, todo esto depende de las circunstancias. Pero a mí me gusta mucho el poder de la visualización. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos una carretera neuronal ya construida, que es yo no pregunto porque me da vergüenza, yo no pregunto porque me da vergüenza, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Esa es la carretera neuronal que tenemos construida ya en nuestro cerebro como una gran autopista. Si tú comienzas a crear otra nueva carretera neuronal visualizándote, preguntando en una reunión de grupo, poco a poco eso se estará haciendo una pequeña autopista. Y habrá un día en el que levantes la mano y preguntes. De hecho, ya está demostrado que el poder de la visualización, por ejemplo, cuando vas a tirar un penalti, ¿vale? Entrenando los equipos, si tiras los penaltis y fallas y fallas y fallas, la cosa no va bien. Si cada vez que tiras un penalti te sientas, visualizas cómo lo deberías haber hecho para meter ese gol, la frecuencia, la eficiencia de cómo adquirir ese conocimiento, esa destreza, es mucho mayor. Entonces, para mí es una de las cosas que se puede poner en práctica. De hecho, yo visualizo, y esto se lo recomiendo también mucho a los emprendedores, empresarios. Como normalmente tenemos una visión estratégica a X años, visualiza tu visión estratégica cada mañana a X años, 5 años, 3 años, después a un año, después la semana y después el día. De tal manera que si tú tienes, por ejemplo, dentro de una semana un evento, tú ya lo estás visualizando porque lo has hecho varias veces, ¿vale? Y de esa manera tú estás poniéndote a disposición de poderlo conseguir. El poder de la visualización cada mañana a mí me encanta, porque yo hay veces que no todos mis clientes, yo a los pacientes no les llamo pacientes, les llamo clientes, porque son ellos los que mandan. Esto es una relación absolutamente mercantil. Y entonces, yo tengo clientes que son duros de roer, o sea, por distintas circunstancias. Y yo me visualizo con ellos de maravilla. Y puede que la sesión vaya como yo me la he... Nosotros siempre trabajamos antes de cómo va a ser esa sesión, qué es lo que tenemos que hacer, o puede que me venga con una historia completamente diferente. Pero normalmente, si me lo he visualizado todo en positivo, mi día va a ser mucho más factible. Pero visualizar, ¿a qué te refieres concretamente? O sea, tú te sientas, lo mismo digo una tontería, ¿eh? Cierras los ojos, te concentras, Claro. visualizas o piensas en eso. ¿Cómo se hace? Desde el Vale. punto de vista ignorante que yo tengo respecto a ese tema. Vale, a ver, yo medito, entonces como yo medito, pues después de la meditación es cuando lo hago, pero le dedico 5 minutos, no mucho más. Entonces lo hago tras la meditación. Pero como hay gente que no medita, yo digo directamente en la cama, en la ducha. O sea, es que vamos en automático, ponemos las noticias, ya nos estamos enterando de lo mal que va el mundo, de que nos van a subir tal. No, vete hacia adentro tú y dedícate unos minutos, ¿no? Vamos, es que a muchos emprendedores, empresarios, cuando vuelven hacia casa, yo les digo, en ese trayecto, aunque sean 5 minutos o 10, desconecta de todo lo que has hecho y visualiza cómo va a ser tu momento con tus hijos. Porque es la manera de no llevarte el trabajo a casa, ¿vale? O sea, no hace falta estar sentados. Es que en lugar de estar escuchando la radio, hablando con tu amigo o pensando en la preocupación anticipatoria de voy a ser capaz de hacer esto, visualiza tu día. Es como pensar, hacerte tu película de lo que tienes que hacer en bien. O sea, llego a casa, me toca dar de comer a los niños, hacer los deberes con ellos, cosas tediosas y que nos ponen nerviosos. Pues visualiza todo eso bien, en positivo. Y ese, digamos que puede ser el primer paso, que es más mental, ¿no? Pero, ¿cuál sería el siguiente? Porque yo entiendo que al final tienes que enfrentarte a la situación y por mucho que tú hayas visualizado, si no te atreves a hacerlo, no vas a empezar, ¿no? Yo no sé si opinas que tienes que dar pequeños pasitos, muy pequeñitos, para ir, digamos, cogiendo confianza. Me refiero, por ejemplo, al hecho de tener que hacer una presentación ante
ante tu empresa, por ejemplo, o ante unos clientes, o en un grupo de networking tener que hacer una presentación. Eso hay mucha gente que le es muy complicado y yo seguramente hay mucha gente que nos está escuchando ahora que piensa, oye, eso me pasa a mí, ¿no? ¿Cómo damos esos pasos? O sea, visualizamos, sí, pero luego tenemos que enfrentarnos a ello. Vale, si estamos hablando, por ejemplo, de una presentación o algo así, yo desde luego, primero el poder de la visualización y el control. El control es esa presentación, me la sé de cabo a rabo y yo muchas veces a mis clientes lo que les digo es que se expongan antes, primero, ellos mismos ante su ordenador. Ahora ya todos nos podemos grabar, por ejemplo, ¿vale? Vale. Luego te puedes exponer ante el público de tu marido, de tu mujer, de tus hijos o de algunos amigos. Porque la presentación tú no puedes ir a poquitos, tú tienes que presentar. Ya. Hay una cosa que está muy bien, que ayuda mucho para quitar la presión, que es cómo te sientes, ¿vale? Cuando tú entras a una reunión de trabajo, cuando tú vas a hacer una presentación, si tú dices cómo te sientes, ya te has quitado la presión. Esto es, yo lo utilizo muchísimo a nivel profesional y a nivel personal. Esto es, tú llegas a una reunión y dices, o cuando yo, por ejemplo, yo tengo una formación y la primera pregunta que hago es, bueno, ¿cómo os sentís? ¿Cómo estáis hoy? Y entonces la gente dice, bien, digo, no, ¿cómo es bien? ¿Qué es bien? ¿No? Imagínate que me acuerdo un día que a mí me habían robado, entonces tenía una clase y yo llegué y dije, vengo hecha un flan porque me han robado. A partir de ahí todo el mundo empatiza conmigo. Sí, sí. Entonces yo ya me he quitado la presión de lo haré bien o lo haré mal, porque ya casi todo el mundo ha empatizado conmigo. Si yo voy en plan arrogante, sin decir nada, de decir, hola, soy Sonia Navajo y estoy de los nervios como un flan, dicen, incluso a mí antiguamente me temblaba la voz, a mí me temblaba muchísimo la voz. Entonces ahí fundamental es, haz una expiración larga y yo ahí hacía un truco, lanzaba una pregunta. ¿Para qué? Para relajarme. Me daba media vuelta y empezaba a escribir en la pizarra. Y en ese momento yo seguía relajándome, bajando la taquicardia, ¿no? La respiración. Pero desde mi punto de vista, lo fundamental es decir cómo te sientes. Oye, estoy hecha un flan. Abrirte, ¿no? Claro. Mira, yo me acuerdo que me invitaron a un teatro. Me pasó un poco como a ti, a un teatro. Yo creo que te lo conté. Como tengo que ir a este teatro, va a ser el primer porro que me fume. Nunca lo hubiese hecho, pero al final no surgió, no tuve que ir yo, pero yo fui invitada. Y había varias de las personas, porque era toda gente pues que no estaban acostumbrados a hacer ese tipo de speeches en los teatros, y mucha gente lo decía, ¿eh? Hoy estoy como un flan. Es que no, o sea, tenemos que ser más humildes, que tampoco pasa nada. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo lo estoy diciendo, o sea, yo tenía mucho miedo y estoy aquí porque realmente creo que la transformación mía realmente puede ayudar a otras personas, ¿no? A que piensen que se puede hacer, ¿no? Yo era de esas personas que te he comentado antes, que me costaba mucho levantarme para, oye, comentar mi empresa, mucho. Y no hace tanto, ¿eh? Hace 2 años o así. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que estamos contando aquí y lo que estás diciendo, yo creo que puede ayudar realmente si no directamente ayudar, pero sí a inspirar o a saber que se puede conseguir, ¿no? Y lo veo muy bien. Se me ha olvidado un último apunte que creo que también es muy válido. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de, pues es una presentación, una pregunta, luego, como estamos enfrentándonos a una situación que para nosotros es muy compleja, nos evaluamos casi seguro, ¿vale? Según hemos terminado, estamos con taquicardia, temblores, nos estamos evaluando con una retroalimentación que muchas veces es muy negativa. Entonces ahí, si las cosas han salido bien, por favor, felicítate, pero si las cosas no han salido como tú esperabas, visualízate cómo lo hubieses hecho, ¿vale? En lugar de machacarte, visualízate, porque así la próxima vez te saldrá. Claro, porque si no, al final te traumatizas y es mucho más complicado volver a hacerlo, ¿no? Así es. En mi caso no me salió mal y la verdad que me pegó un subidón cuando terminé. Qué bien. Es que la gente esté muy pendiente, porque yo tenía mucho miedo a hablar en público y yo, que tú me conoces, que soy bastante extrovertida, y decía, bueno, pues será por mi inseguridad, no sé, no me lo merezco, tal, yo qué sé. Pero un día hice un trabajo de programación neurolingüística y salió algo que yo no me acordaba, que era que una vez una profesora me dio una torta en mitad de la clase en la pizarra. Entonces, ese era mi trauma. A partir de ahí, claro, cada vez que yo me exponía en la pizarra, o sea, hablando ante el público, yo me estaba retraumatizando.
¿Pero tú no recordabas ese incidente? No lo ¿Y cómo lo recordaba. recordaste? Pues porque me hicieron con programación neurolingüística una regresión hacia atrás. Y ahí apareció todo. No, no me acordaba en absoluto. Tenía 9 años, no era tan pequeña. Pero es que puede ocurrir cuando tú tienes un trauma que para ti ha sido... Es que, o sea, un trauma no hace falta que sea un tsunami. O sea, pueden ser estas... Para mí no es una pequeña cosa, una torta o un niño, ¿no? Eh, pero pueden ser pequeñas cosas que se te quedan en el cuerpo y tú no te acuerdas porque lo bloqueas. Precisamente ahí estás anudando el recuerdo para no sufrir. Ajá. Oye, interesante ese tema de las regresiones porque lo había oído, pero no sé muy bien, bueno, ¿cómo se consigue? ¿A través de hipnosis o a través de...? A través de hipnosis, de MDR. A ver, las regresiones sí. La regresión hipnótica, ojo, que no es del todo, o sea, no es del todo fiable, Ujú. ¿vale? Yo tengo un máster en hipnosis y la regresión hipnótica no es del todo fiable. Hay mucha gente que dice que sí que es fiable. No es fiable, para que te hagas una idea, en Estados Unidos no la utilizan en un juicio, Ujú. pero sí que se utiliza para, oye, ¿te acuerdas de los números? Entonces tú le llevas a la persona hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y te va diciendo algo, pero no puede que no sea una prueba contundente. Ajá. Con esto quiero decir que muchas veces te traes también cosas de tu propia imaginación, pero con distintas técnicas que nosotros aplicamos aquí, yo por ejemplo con MDR, con programación neurolingüística, con hipnosis, sí que llevo a la gente hacia atrás y de repente a través del cuerpo te vienen ciertas sensaciones y aparece una imagen, que es lo que me pasó a mí en ese momento. Ajá. Pero una pregunta. Por ejemplo, hay un empresario, un emprendedor que tiene este problema que te he comentado antes, del que estamos hablando. ¿Tú cómo puedes saber si hacer una regresión es, digamos, oportuno para ver si el problema viene de ahí o no? O sea, ¿tú tienes alguna idea, te da alguna sensación o...? A ver, sí, hay muchas cosas. Yo trabajo mucho a nivel consciente e inconsciente, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, con una técnica como MDR. Entonces, cuando tú te vas al inconsciente y ya estás viendo cómo está funcionando el cuerpo, puedes detectar que hay algo. Ah, vale, 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 Y vale. a partir de ahí vas indagando, vas indagando. No hace falta, Frank, que sepamos en concreto lo que ha ocurrido, ¿eh? Muchas veces Ujú, hay algo, pero no sabemos lo que ha ocurrido. Pero lo importante es liberarlo del cuerpo. ujú. ¿Vale? Yo te he contado la narrativa de lo que, bueno, ni siquiera te lo he contado, pero, porque fue más largo, pero lo importante es ese miedo se nos ha quedado, ese trauma se nos ha quedado en el cuerpo y hasta que no lo liberemos, no somos capaces de levantar la mano para preguntar, ¿eh? Ojo, Sí, sí, total, total. Sí, sí, sí. claro. Es que hay mucha gente que también se cree que es tímida, pero puede haber ahí Puede este haber tipo de algo. Sí, cosas. sí, sí. Claro, claro. Yo recuerdo hace un año, no era un empresario, era un chaval que no se podía concentrar y cuando empecé a trabajar con él, al final se vio pues igual denigrado en su clase por una profesora de inglés muy pequeñito y nunca jamás pudo levantar cabeza a nivel académico. Entonces, Qué curioso. ojo. Sí, sí, sí. Pues, oye, esto da para otro podcast, ¿eh? El- Lo de las regresiones y la hipnosis, es interesante. Sonia, ¿qué le recomiendas o qué le recomendarías a los emprendedores, a los empresarios para que tengan el mejor equilibrio emocional? Bueno, pues es mucho, ¿no? Es mucho lo que les recomendaría. Lo primero es que ellos sepan si tienen ese equilibrio emocional. Mucho autoconocimiento y conciencia. Cuando hablamos de conciencia es saber cómo estamos. Ujú. Una mirada hacia adentro en lugar de hacia afuera. Estamos en una sociedad que continuamente estamos mirando hacia afuera, pero especialmente el empresario o el emprendedor tiene mucho afán de conseguir, ¿no? De actuar, porque tiene mucho peso sobre la espalda. Con lo cual, que de vez en cuando pare y tome conciencia de cómo está en lo fundamental, ese equilibrio suyo, ese equilibrio emocional. Luego, es importante tener una gran organización. Desde mi punto de vista, la organización es básica. Yo soy una mujer bastante, o era, desorganizada. Entonces, yo en mi Google Calendar tengo una planificación de todo. Pongo perros, pongo niños, pongo comida con mi amiga, luego pongo consulta, luego pongo reunión con Fran, pongo todo. Ujú. De tal manera que yo hago 3 visualizaciones. La semanal, bueno, normalmente la estoy haciendo con una quincena de la antelación, la semanal,
la diaria, y la diaria la hago en 2 veces, por la mañana y a mediodía, ¿vale? Porque ha podido variar, mi agenda varía mucho. Y, y la organización también de papeles, la organización del ordenador, la simpleza, o sea, El orden, eh, ¿no? Al final un el poco... orden. Claro, Obama, lo sencillo, Obama decían que no tenía absolutamente nada sobre la mesa, nada, ¿vale? Entonces, ¿para qué tanto papel? Hacer las cosas sencillas, simples, es básico, ¿no? Yo creo que es básico también la salud, los buenos hábitos. Para mí, no conozco un empresario que se levanta tarde. Mal asunto. Desde mi punto de vista, sí. Ujú. Porque el empresario o el emprendedor nos liamos normalmente por la tarde, con lo cual por la mañana, si queremos correr y tal, yo creo que es el momento, ¿no? O la planificación o las cosas de un poquito más de concentración. Y porque luego ya empezamos en el día a día y el día a día nos come, nos va comiendo y tal y Ya, cual, ¿no? Entonces, sí. yo creo que la alimentación es crucial. Pues mi padre fue empresario, ¿no? Tenía un taller de hacer ventanas, aluminio y tal, y todos los amigos de ese taller se iba a tomar la caña. Entonces, claro, yo ahora, pues hace poco hice una obra, entonces yo veía a los que trabajaban aquí, y yo decía, el constructor ya no se toma la caña, pero los otros iban a por la cerveza al súper directamente, ¿no? Todo esto ha cambiado. Si tú estás tomándote una caña, nos la tomamos todos, pero si todos los días te vas al bar a tomar la caña, yo creo que no estás del todo concentrado Ya. y los hábitos saludables son cruciales, el hacer deporte, etcétera, etcétera. ¿No? Eso nos va a dar mucha energía. Eso nos va a dar muchísima energía para poder estar concentrados y demás. ¿Qué más? A mí me gusta mucho hacer ingeniería de procesos. Esto lo llamo desde que yo trabajaba en la empresa. Pues claro, allí hacíamos procesos, procedimientos, presupuestos inmensos. Imagínate, llevaba la formación de una gran compañía, eran miles y millones de euros, ¿no? Entonces, la ingeniería de procesos es, imagínate, una tarea tan boba como la mía de cómo revisar, o sea, cómo decir a mi cliente, recordar a mi cliente que tiene la cita, cómo hacerlo en el menor tiempo posible. Esto, muchos psicólogos escriben en el WhatsApp, hola, ¿qué tal? Mañana nos vemos, tal, no sé qué. Bueno, pues yo tengo una aplicación que directamente lo manda, ¿vale? Todavía le tengo que dar con el botón porque todavía la aplicación no lo hace solo. Hace el mail, pero la gente los mails no ve. Entonces, chorradas de esas es, el año pasado cambié de una aplicación a otra para tener esta aplicación. De hecho, cambié de una aplicación a otra ahorrándome la mitad de precio. Esto es básico en todos los emprendedores y empresarios que creo que debemos hacer. Los procesos, aunque sean los más básicos y más tontos, ¿no? Sí, al final tenerlo un poco todo bajo control, ¿no? Efectivamente. Para mí es importante rodearte de los mejores. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo me puedo rodear, yo puedo hacer el infoproducto con el número 1, pero no, yo decidí hacerlo contigo. ¿Por qué? Porque mis recursos son adecuados para Fran y dentro de todos los infoproductos todas las personas que más sabían de infoproductos de mi alrededor y que me generaban confianza y me facilitaban la vida, pues te elegí a ti, ¿vale? En lugar de lo que tú me cobraste, podía haber pagado 3 veces más, pero no tengo el dinero. Entonces, pero rodéate de los mejores y no quieras abarcar aquello que no sepas. Claro, o sea, yo de marketing sé bastante, pero ¿para qué me voy a poner yo a editar vídeos? Si hay un editor de vídeos, esa hora la tengo que dedicar a trabajar en otro tipo de cosas. Sí, a ser más rentable en lo que tú verdaderamente puedes aportar, ¿no? Efectivamente, ese tipo de cosas. ¿Qué más? Para mí es importante el desarrollo profesional, la evolución continua, absolutamente, o sea, seguir desarrollándote, salir de la zona de confort, que es lo que tú has dicho que te pasó ahí, hacer una buena red de networking, o sea, todo eso es crucial, ¿no? Y por último, decirte el desarrollo personal, ¿a qué me refiero? Es un poco lo que hablábamos antes, o sea, si tú ves que tú tienes creencias que te están limitando, que era lo que hablábamos antes, esos bloqueos de por qué no levanto la mano. Si tú detectas en ti que cada vez que vas a llamar a un cliente o que estás con un cliente necesitas estar por encima siempre. Yo llevo la razón. Como trabajé en Corte Inglés me dijeron que el cliente siempre llevaba la razón. Bueno. Entonces, si tú ves que siempre tienes una serie de comportamientos o conductas que te están llevando hacia algo negativo, o sea, que tu negocio no tira hacia arriba o que tú incluso te genere malestar, chico, ponte en manos de un profesional. O sea, que es que no necesitamos hacer una larga psicoterapia en esto, pero yo toda mi vida, desde que empecé, bueno, ya lo he dicho, desde antes ya estaba en psicoterapia y yo no he vuelto a dejar la terapia. No hago una terapia semanal,
a lo mejor ahora alguna vez al mes, ¿no? Pero para mí es básico ir a reequilibrarme un poquito en todas estas cosas. Claro, también es muy importante que la persona esté convencida de que alguien le puede ayudar, porque hay personas que al final dicen, no, a mí nadie me puede ayudar porque ¿quién me va a ayudar a mí? ¿No? Que yo sé lo que me pasa, ¿quién me va a ayudar? Muy importante concienciarse también de que hay personas que, o sea, que han superado lo que a ti te está pasando y te pueden ayudar. A ver, esas personas que no quieren recibir la ayuda, esas personas serán personas, con todos mis respetos, mediocres. O sea, pueden ganar mucho dinero, pero desde mi punto de vista van a ser mediocres. El éxito no está en el dinero que ganas, el éxito está en cómo te encuentras, en lo feliz que eres, en cómo evolucionas, en cómo vives, en la felicidad que encuentras en pequeñas cosas. Y las personas que creen que nadie le puede ayudar son personas, en el fondo, soberbias. Sí, Entonces, egocéntricas. claro, yo conmigo mismo me lo he visto todo, que en el mundo empresarial hay mucho, ¿eh? Mucho, sí, sí. Muchísimo, Mucho muchísimo. ego, hay mucho ego en el mundo empresarial. Hay mucho. En cuanto tienes una posición o tienes dinero, está el ego. Y ese tipo de personas, cuando vienen a mí, es cuando se han arruinado. Claro, Cuando se han arruinado es cuando vienen a mí, con la depresión. Entonces, claro, bueno, pues si hubiesen venido antes, a lo mejor no se hubiesen arruinado. claro. Y Sonia, ¿cómo ayudas tú a estas personas? Es decir, estas personas vienen a ti con algún problema como el que estamos hablando. ¿Cuál es la metodología tuya? ¿Te sientas con ellas? Por ejemplo, organizas sesiones semanales, sesiones quincenales? Uh-huh. ¿Cómo le ayudas? O cómo realmente para alguien que esté escuchando y que tenga este problema y que, oye, quizá tú le puedas ayudar, ¿cuál es el procedimiento? A ver, yo creo que como vengo del mundo empresarial, si veis mi eslogan, suena abajo, atípica psicóloga. Soy muy atípica, Sí, ¿no? sí. Porque todo el mundo te dice, tienes que venir todos los martes a tal hora, una vez a la semana. Y yo digo, a ver, lo primero no les llamo pacientes, también soy coach, con lo cual les llamo clientes, porque el Ajá. cliente siempre lleva la razón. O sea, tú mandas, ¿vale? De esa manera, yo no me convierto en la salvadora de nadie. Ujú. Ellos tienen la responsabilidad de su cambio. A partir de ahí yo les digo, ¿qué objetivo tienes? Y la frecuencia en la que tú quieras venir va en función de tus recursos. ¿Cuáles son tus recursos? Tiempo y dinero. Porque el de empresario muchas veces no puede. Entonces hay que ponerse un poco a su disposición. O sea, esos psicólogos que dicen, yo trabajo de 8 a 8 y de tal a tal, entonces, jolín, un gran, yo que sé, un directivo, un ejecutivo no podría ir nunca al psicólogo, ¿vale? O al coach, Claro. es que no podría. Entonces, bueno, pues hay que ser un poquito más flexibles. Yo hay días que puedo empezar a las 7 de la mañana a trabajar, no todos, pero un día a la semana sí, ¿vale? Ujú. Para flexibilizarme un poquito. Entonces, ¿qué es lo ideal? Una vez a la semana, una hora. Por lo menos al principio, yo siempre digo que es muy importante venir de seguido como 4 sesiones y luego ya las vamos espaciando más. Pero efectivamente, hay gente que no puede venir porque no tiene dinero o porque no tiene tiempo, pues yo me pongo a su disposición. Es más, en algún caso, a mí me viene la gente y me dice, mira, Sonia, yo quiero trabajar solo esto en una sesión. Y yo digo, vale, para trabajar esto necesito 1 hora y media o 2, ¿vale? Vale, Concretamos así y yo me pongo a su vale. disposición, ¿vale? Estoy bastante flexible. A partir de aquí, si quieres hacer un proceso un poquito más largo, pues lógicamente yo voy indagando todo. O sea, yo primero indago cuál es la historia familiar de esa persona, qué es lo que ha podido ocurrir, qué es lo que tal, y luego ya vamos entrando primero hay que sostener que la persona viene muy mal y luego ya en realmente sembrar, o sea, limpiar todo lo que pueda haber. Yo siempre digo es como una obra, ¿no? Tiras los muros de la casa, hay veces que te encuentras unos grandes estropicios y que tienes que hacer más inversión y luego ya las remodelas. Ajá. Bueno, yo creo que la verdad que es súper interesante que alguien que tenga algún tipo de problema como este hable con un profesional. ¿Dónde te podemos encontrar, Sonia? En Internet. Vale, pues en sonianavajo.com Ujú. hago mucha terapia online, a todo esto también es Vale. importante Eso decirlo te iba a porque preguntar, que también puede ser online, ¿no? sí, sí, yo hago mucha. Yo ya lo hacía antes porque trabajo en un ámbito que es la fertilidad y la fertilidad emocional y ahí pues me venía gente a nivel mundial, entonces yo no me podía cerrar las puertas, Ujú, ¿no? Me habla hispana, ¿eh? En inglés no, ujú. que nadie me llame, pero a nivel mundial. O sea, yo tengo clientes que están en Vietnam, Ah, clientes, la última está en Chile, a nivel mundial, con lo cual online es exactamente igual que a nivel personal. genial, genial.
Pues bueno, Sonia, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, de muchos miedos. Espero que todo esto que hemos hablado pues haya servido, ¿no?, a las personas que nos están escuchando. Y nada más, yo quería agradecerte que hayas estado aquí. Bueno, vas a estar más en el club de alto rendimiento empresarial, porque hay unas masterclass tuyas hablando un poco sobre todo esto, muy recomendables. Y poco más, yo ya te digo, agradecerte que hayas estado aquí conmigo hoy, ha sido un placer, encantado la charla. Y que nos veamos en próximos podcasts hablando de otros temas también que son interesantes. No sé si el de la regresión, pero de otros temas que pueden ser muy interesantes. Bueno, que nos diga la gente que participa en el club de qué les puede interesar que hablemos y nosotros, si no, ya sacaremos varios temas. Nada, encantada de poner mi granito de arena, de ayudarte en este proyecto tan maravilloso que seguro que tanto éxito vas a cosechar y de ayudar a todos los empresarios, empresarias, emprendedoras, emprendedores que hay al otro lado. Genial, Sonia. Pues muchas gracias. A ti, guapetón. Llegamos al final de este 8º episodio del podcast. Como sabes, este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. Es un club donde, bueno, vas a poder conseguir muchísimas cosas, vas a tener muchas ventajas. Te comento brevemente información para ti, para tu empresa, de manera periódica. Vas a tener masterclass de empresarios influyentes con experiencia, como Sonia, por ejemplo, como Sonia Navajo. Hay comunidad privada donde puedes hacer networking, conectar con otros empresarios, consultoría sobre subvenciones gratuitas, muy importante también, recursos, plantillas, archivos descargables útiles para tu empresa. Un lugar donde vas a poder aprender, donde vas a conectar, donde vas a tener visibilidad y donde te vas a beneficiar de la experiencia de otros empresarios y empresarias que ya han resuelto ese problema que a ti te ronda la cabeza en estos momentos. Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio con Sonia Navajo, que hayas aprendido como lo he hecho yo, si te ha servido un poquito de inspiración, si te ha aclarado alguna duda sobre todos los miedos que tenemos los emprendedores, y te animo a que entres en www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Y lo que digo siempre, ¿no?, cada semana, quiero que sepas que no estás sola, que no estás solo, que juntos vamos a hacer crecer nuestras empresas y te espero la semana que viene.